¿Y si te dijera que algunos de los conflictos más extraños que han surgido en tu casa no comenzaron con un problema, sino con una puerta que se abrió? ¿Y si esa fatiga emocional que arrasó tus días, esa frialdad repentina en tus oraciones, esa tensión sin razón entre los tuyos, no tiene origen natural, sino espiritual? No estás leyendo esto por accidente. Este mensaje ha venido por ti, y lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es una advertencia, una de esas señales que el cielo lanza cuando ya no puede quedarse en silencio. La historia que hoy quiero contarte te va a parecer lejana, de otro tiempo, pero si lees con atención, verás tu propio reflejo en ella. Y si te quedas hasta el final, empezarás a entender lo que está ocurriendo en tu hogar desde hace tiempo, aunque no lo sabías. En una aldea rodeada de colinas doradas por el trigo y caminos empedrados por siglos de paso, vivía un hombre llamado Lior. Era un artesano, sencillo, conocido por su trabajo con el lino y la madera. Pero más allá de sus manos hábiles, lo que más se valoraba de él era su corazón. Era un hombre íntegro, devoto, generoso, con una fe que se palpaba en el ambiente de su casa. Su esposa, Aniel, era de carácter suave, pero de raíces intensas. Una mujer de mirada serena y voz cálida. Se habían conocido en un mercado, un día de otoño, cuando los árboles perdían sus hojas, como si también ellos quisieran mostrar que los comienzos verdaderos siempre exigen dejar ir algo. Se enamoraron sin grandes discursos. Fue una conexión sincera, sin pretensiones. Durante años, su casa fue un lugar de armonía. Nada abundante, pero todo en su sitio. Oraban juntos cada noche. Compartían el pan con agradecimiento. Recibían con alegría a los vecinos. Incluso quienes no creían en Dios, al pasar por su puerta, decían que en ese lugar se respiraba una paz extraña, profunda, casi contagiosa. Pero todo eso cambió con una visita. Llegó sin anunciarse, una tarde ventosa, cuando las hojas de los almendros giraban como si presintieran algo. Se llamaba Liria. Era la madre de Aniel, una mujer elegante, de hablar pausado pero firme, con una mirada que parecía analizar cada rincón al entrar. Hacía años que no la veían. Desde que Aniel se casó con Lior, la relación con su madre se volvió distante. Liria nunca aprobó la unión. Decía que su hija merecía más que un artesano con sueños de oración. Aún así, fue recibida con respeto. Aniel preparó la habitación de visitas, cocinó sus platos favoritos. Lior, aunque sentía un peso en el pecho desde su llegada, guardó silencio por respeto, lo atribuyó al pasado tenso entre ambas mujeres, pero en su espíritu algo no encajaba. Esa primera noche el sueño le fue esquivo, y lo que soñó lo dejó intranquilo durante días. Lior soñó con grietas, no en las paredes, sino en la tierra, grietas que se abrían bajo sus pies mientras caminaba por su propia casa. En su sueño, un humo oscuro salía de esas aberturas, subía como si tuviera vida propia y se colaba por cada rendija de su hogar. Al despertar, su corazón latía rápido. El amanecer ya estaba asomando y, aunque intentó tranquilizarse, algo no lo dejaba. ¿Todo bien, amor?, le preguntó Aniel desde la cocina, al ver su rostro sombrío. Sí, es solo un mal sueño, respondió sin más, pero los días que siguieron comenzaron a confirmar lo que su alma ya había advertido. La atmósfera de su casa se volvió pesada. No de inmediato, como toda oscuridad, entró en silencio, disfrazada de rutina. Aniel, antes risueña, comenzó a mostrarse inquieta. Perdía la paciencia con facilidad. Se encerraba por ratos sin razón aparente. Las oraciones que solían compartir al anochecer desaparecieron poco a poco. Al principio fue una excusa, luego solo olvido. Hasta que un día simplemente no volvieron a orar juntos. Lior
intentó no juzgar. Pensó que tal vez el estrés de la visita o viejos recuerdos estaban afectando a su esposa. Pero lo más extraño no fue lo emocional, fue lo espiritual. Los encargos que antes llegaban cada semana dejaron de aparecer. Los clientes que le habían prometido trabajo no volvieron. La madera que usaba comenzó a partirse sin explicación. El taller se llenó de un aire espeso. Su oración personal, aunque intensa, parecía no llegar al cielo. Una noche regresó del mercado antes de lo habitual. Entró en la casa en silencio, esperando sorprender a Aniel con algo que había traído. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Liria estaba sentada frente al fuego del hogar con una pequeña bolsa entre sus manos. Movía los dedos en círculos sobre ella mientras sus labios murmuraban palabras que Lior no alcanzaba a entender. El ambiente era extraño. No había odio, pero tampoco había paz. Al notarlo en la puerta, ella detuvo el movimiento. Sonrió. «Estaba orando por ustedes», dijo con dulzura. «Es bueno cuidar la casa, ¿no?» Lior asintió, aunque algo dentro de él se revolvía. Esa noche no pudo dormir. Soñó con su padre fallecido, mirándolo con seriedad y señalando hacia la habitación de la invitada. Su voz era firme. «Lo que no siembras no debe crecer bajo tu techo. Saca lo que no vino por amor, sino por intención». Despertó sudando, con el corazón latiendo como si hubiera estado corriendo. Ya no podía seguir ignorando lo que su espíritu estaba gritando desde hacía días. Antes del amanecer, mientras todo dormía, caminó por la casa con una linterna de aceite. Revisó cada rincón de la habitación de Liria y lo que encontró confirmó sus peores temores. Debajo del colchón, cuidadosamente envuelto en una tela oscura, Lior encontró un pequeño altar portátil. No era algo común ni familiar. Tenía símbolos tallados que no reconocía, formas geométricas extrañas, figuras de rostros que no eran humanos, palabras en una lengua que su alma rechazó con solo verlas. No necesitaba ser un experto para entender que aquello no era de Dios. El altar estaba acompañado por piedras, pequeñas figuras de madera ennegrecida y un hilo trenzado con cabellos y hojas secas. Una energía helada le recorrió el cuerpo. Pero no fue miedo, fue certeza, la confirmación de que su hogar, su altar, había sido profanado. No gritó, no despertó a nadie. Salió al campo con la bolsa en mano, la enterró en el borde de la tierra donde nadie pisaba y cayó de rodillas. Por horas oró. No pidió explicaciones, pidió discernimiento. No rogó justicia, suplicó limpieza. «Padre, no me dejes ciego. Cuando más necesito ver», clamó. «Muéstrame lo que viene de ti y lo que no». Esa tarde ayunó, no por costumbre, sino por urgencia espiritual. Y al caer el sol, sintió algo que no había sentido en días, una paz firme, limpia, como el lino aire después de una tormenta. Una frase brotó en su espíritu clara, como si alguien la hubiera pronunciado: «No temas causar incomodidad si es para proteger el pacto. Yo te di esta casa como altar, no como refugio de sombras». Volvió a casa con una decisión tomada, pero no actuó con enojo, no acusó, no confrontó, solo observó y esperó el momento indicado. Esa noche, mientras Aniel preparaba la cena, se sentaron a solas en el pequeño comedor de madera. Lior la miró a los ojos. Ella tenía el rostro agotado, los ojos húmedos, las palabras atascadas en la garganta. «No sé qué me pasa», dijo de pronto, sin que él preguntara. «Siento que no descanso ni de día ni de noche. Es como si algo se me hubiera instalado dentro y no me deja orar ni pensar con claridad. Siento un peso
como si no fuera yo misma. Lior no dijo nada por un instante. Solo le tomó las manos y oró en voz baja. Una oración sin adornos, directa, de esas que cortan cadenas invisibles con cada palabra. Luego le pidió que al día siguiente salieran juntos al mercado temprano. Esa noche, la habitación de Liria quedó vacía, y por la mañana, con una voz amable, ella anunció su partida. Dijo que tenía compromisos en otro pueblo. No explicó, no insistió. Solo miró a Lior por un momento con una expresión que no era enojo, sino reconocimiento. Sabía que él había visto, sabía que ya no podía quedarse. Lior y Aniel la despidieron con respeto, sin rencor, pero con firmeza. Sabían que algo había sido restaurado. Aunque todavía no lo veían, ya lo sentían. Pasaron solo unos días desde la partida de Liria, pero el cambio fue evidente. Como si alguien hubiera abierto las ventanas del alma del hogar, el aire comenzó a sentirse diferente. Las paredes, antes silenciosas, ahora resonaban con pequeños gestos de vida. Aniel volvió a cantar suavemente mientras cocinaba. Las discusiones desaparecieron y una noche, casi sin planearlo, tomaron las manos como antes y oraron juntos. La oración regresó como una brisa esperada. Ya no era un esfuerzo ni una rutina. Era un refugio, una llama que volvía a encenderse. El altar de su casa, invisible pero real, había sido restaurado. Lior sintió cómo su taller recuperaba la energía. Al día siguiente, un viejo cliente apareció inesperadamente con un nuevo encargo. Luego, otro más. Los ingresos comenzaron a fluir. La madera dejó de astillarse sin razón. El lino que se teñía parecía tomar colores más vivos. No hubo milagros ruidosos. No cayeron rayos del cielo. Pero todo lo que se había detenido empezó a moverse de nuevo. Fue ahí, en medio de esa restauración, que Lior comprendió la raíz del problema. No había sido un ataque directo, no había sido un acto de odio evidente, había sido una visita, una figura con rostro conocido que entró por la puerta sin resistencia y trajo consigo algo que no debía habitar bajo su techo. Esa mujer no solo cargaba recuerdos o tensiones familiares, cargaba una atmósfera, una energía que no provenía del Dios que ellos servían. No fue su presencia física lo que perturbó la paz, sino lo que trajo en lo invisible, una carga que desequilibró lo sagrado. Y fue entonces cuando Lior lo entendió con claridad. No todo lo familiar es bendición. No todo lo que se presenta con afecto merece espacio dentro del altar. Aprendió que el hogar no se cuida solo con puertas cerradas y ventanas aseguradas, que lo espiritual tiene llaves que se abren con confianza o con ingenuidad, y que no basta con tener buena voluntad, hace falta discernimiento. Desde ese día, Lior nunca volvió a permitir que alguien entrara a su casa sin antes haber orado, no por desconfianza, sino por honra, por protección, por fidelidad al pacto que tenía con Dios. Su casa volvió a ser lo que siempre había sido, un refugio de fe, un lugar de paz, pero ahora con una muralla espiritual levantada, invisible, sí, pero más firme que cualquier muro de piedra, y lo más importante, su corazón también fue restaurado. Ya no tenía temor, tenía claridad. Había aprendido que las batallas espirituales no siempre comienzan con un rugido. A veces comienzan con una sonrisa que entra sin permiso al altar más sagrado de todos, el hogar. Cuando Lior comenzó a compartir su experiencia con algunos vecinos de confianza, notó algo sorprendente. No estaba solo. Uno a uno comenzaron a contarle relatos similares, casos distintos, pero con una estructura casi idéntica. Visitas que llegaban con afecto aparente, pero tras su partida dejaban un desorden espiritual profundo.
Uno hablaba de una tía que se quedó unas noches y desde entonces su hija pequeña no podía dormir. Otro, de un amigo que se instaló temporalmente y sin saber por qué, la casa comenzó a llenarse de discusiones. En cada historia, la clave no estaba en la persona, sino en el ambiente que esa persona traía consigo. Lior no se volvió paranoico, ni comenzó a rechazar a todos. Pero algo había cambiado en su manera de mirar. Ahora no solo observaba rostros, también discernía atmósferas. Una noche, mientras oraba en soledad, comprendió algo que lo estremeció. Muchos hogares no están siendo atacados desde fuera, sino desde dentro. Y el enemigo no siempre se presenta como enemigo. A veces se disfraza de cariño, de ayuda, de familia. Recordó entonces las palabras del maestro, tan claras como olvidadas. Si en una casa no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. No se trataba solo de anunciar el mensaje, sino de saber cuándo una atmósfera estaba cerrada o contaminada. ¿Qué pasaría entonces si la atmósfera contaminada no era la del lugar que visitaban los discípulos, sino la que recibía al visitante equivocado? Ese pensamiento no lo soltó. Entendió que el discernimiento espiritual no era una virtud opcional, era una herramienta vital, una forma de obedecer y proteger. Aniel también comenzó a despertar a esta nueva sensibilidad. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones las había tomado por afecto, pero sin consultar a Dios, que había confundido compasión con apertura indiscriminada, que su deseo de agradar había abierto puertas que solo la oración debió autorizar. Nuestro hogar, dijo una tarde, mientras barría el umbral, debe ser como el templo. No todo el que entra puede quedarse. No todo el que sonríe debe sentarse en nuestra mesa. Lior asintió con una convicción renovada, porque ya no hablaban desde la teoría, sino desde la experiencia. Desde ese día, antes de recibir a cualquier persona, oraban juntos. No pedían milagros ni señales espectaculares. Solo pedían paz, y si la paz estaba, abrían la puerta. Si no, la cerraban con amor pero con firmeza, porque habían aprendido algo que nunca más olvidarían. Las casas no se protegen con candados, se protegen con discernimiento, y lo espiritual, aunque invisible, deja huellas muy claras en el ambiente. Solo hay que aprender a mirar y a obedecer. En los días que siguieron, Lior comenzó a prestar atención a los pequeños detalles. No por sospecha, sino por entrenamiento espiritual. Notaba cómo la atmósfera de su hogar respondía a cada visita, a cada conversación, a cada presencia. No siempre era algo evidente, pero si se detenía en silencio, lo sentía. Y no fue el único. Aniel también comenzó a desarrollar ese discernimiento fino, casi invisible. Una mañana, mientras tendía la ropa, le confesó algo que llevaba semanas guardando. Antes de que mi madre se fuera, soñé con una ventana que no cerraba. Entraba viento, tierra, polvo, y yo no podía moverme. Sentía que algo invadía mi espacio, pero no sabía cómo detenerlo. Lior la abrazó, sin hablar. Sabía lo que eso significaba. No era solo un sueño, era una advertencia que no habían sabido interpretar a tiempo. Esa tarde, mientras caminaban por los límites del campo, repasaron juntos cada señal que habían ignorado. La incomodidad en la oración, los cambios en el comportamiento, la pérdida de gozo, los sueños turbios. Todo había comenzado después de abrirle la puerta a alguien que no traía bendición. Y no era que Liria fuera su enemiga, al menos no en lo visible, pero traía consigo cargas, creencias y energías que no eran compatibles con la atmósfera espiritual que habían edificado en su casa. Lo más peligroso, dijo Lior en voz baja, no fue su presencia,
fue nuestra falta de oración antes de abrirle la puerta. Desde entonces se hicieron una promesa sencilla pero poderosa. Ninguna visita volvería a entrar sin que antes oraran por dirección, sin excepción, ni por amistad, ni por tradición, ni por lazos de sangre. Y así comenzó una etapa nueva en sus vidas. Una etapa en la que la protección del hogar no se trataba solo de puertas físicas, sino de vigilancia espiritual. Cuando alguna persona llegaba a la puerta con intención de quedarse unos días, primero oraban. A veces la paz venía con claridad, otras no. Y cuando no la sentían, simplemente inventaban una razón amable, un compromiso urgente, una respuesta que evitara el conflicto, pero honrara al altar. Al principio hubo quienes se molestaron. Algunos parientes hablaron mal de ellos. Otros los tacharon de fríos, incluso de fanáticos. Pero ni Lior ni Aniel se justificaban. Sabían que no estaban siendo groseros, sino obedientes. Y fue en medio de esa aparente dureza que entendieron el principio más importante, la hospitalidad. Sin discernimiento puede convertirse en vulnerabilidad espiritual. No todas las sonrisas traen bendición. No todos los rostros familiares vienen con buena intención. Y no todo lo que llega con palabras suaves está alineado con el pacto que Dios ha establecido contigo. Por eso, desde entonces, cada puerta que abrían era precedida por una oración. El tiempo pasó y con él muchas cosas en la aldea cambiaron. Nuevas familias llegaron, otras se fueron. El mercado creció, las estaciones dejaron sus huellas en los campos, pero algo permanecía inalterable en la casa de Lior y Aniel, la atmósfera. Esa paz sagrada que no venía del orden ni del silencio, sino de la presencia. Esa presencia que no se puede fabricar ni fingir, que no depende de la decoración ni del tamaño de la casa, sino de lo que ocurre en lo invisible. Una tarde, una mujer, joven de la comunidad, fue a visitar a Aniel. Estaba llorando. Había tenido semanas difíciles. Su bebé no dormía, su esposo se mostraba irritable y el ambiente de su hogar se había vuelto pesado. Nada grave, pero algo dentro de ella sabía que algo no andaba bien. Aniel la escuchó con calma, le sirvió un té y le hizo solo una pregunta. ¿Recuerdas cuándo comenzó todo? La joven pensó unos segundos y su rostro se transformó. Había sido justo después de una visita. Un pariente lejano, muy querido, se había quedado en su casa por unos días. Nunca imaginó que su presencia pudiera haber abierto una puerta invisible, pero al pensarlo bien, todo cambió desde entonces. No era mala persona, susurró, pero ahora entiendo que su espíritu estaba en otro camino. No oraba, se quejaba de todo, criticaba a mi esposo y hablaba con burla de nuestra fe. Aniel asintió. No era la única. Lo que les había pasado a ellos también estaba pasando en muchos hogares, y entonces compartió lo que habían vivido con Lior. Le habló del altar oculto, del sueño, del discernimiento que no tuvieron al principio, y de cómo Dios les había abierto los ojos antes de que el daño fuera irreversible. Aprendimos, dijo con firmeza, que una casa no es solo un refugio físico, es un territorio espiritual, y si no discernimos quién entra, no podremos quejarnos. Cuando lo sagrado se contamina, no lo dijo con dureza, sino con compasión, porque entendía el dolor que causa darse cuenta tarde. La joven se fue distinta, agradecida y decidida a recuperar la atmósfera de su hogar, comenzando con una oración sincera frente a la puerta, antes de volver a abrirla. Esa noche, mientras Lior afilaba sus herramientas en el taller, Aniel se le acercó y le dijo, ¿sabes? Creo que la batalla más silenciosa que enfrentamos fue por el umbral de esta casa. Y él, sin dejar de mirar sus manos, respondió, y aprendimos a cerrarla con oración, no con cerrojo, porque ahora sabían que su hogar no era una posada para todo el mundo,
Era un altar, y un altar se honra, se protege, se guarda con celo. Una de las mayores revelaciones que Lior y Aniel recibieron tras su experiencia fue entender que las señales espirituales no siempre gritan, a veces susurran, y que cuando el ambiente de un hogar se altera, rara vez es por casualidad. Comenzaron a identificar ciertos síntomas que muchas veces pasaban desapercibidos. La oración se vuelve difícil o se abandona por completo. Los miembros de la familia se irritan fácilmente sin razón clara. El sueño ya no es reparador. La economía se estanca. A pesar de los esfuerzos, los niños se enferman o se muestran intranquilos. Las plantas se marchitan, aunque el clima no ha cambiado. Y lo más inquietante, una opresión invisible que se siente, aunque no se pueda explicar. No todos los síntomas aparecían siempre. A veces bastaba uno solo para indicar que algo no estaba bien en lo espiritual. Aniel comenzó a escribir estas señales en un cuaderno. Lo llamó el diario del altar. No era un diario común. Allí anotaba todo lo que percibía: sueños, sensaciones, cambios en la casa, nombres de personas que los habían visitado, momentos de tensión sin explicación. Era su forma de ejercitar el discernimiento. Un día, mientras revisaban juntos ese cuaderno, se dieron cuenta de algo doloroso pero necesario. Las visitas más tóxicas no siempre venían con malas intenciones. A veces eran personas queridas, incluso creyentes, pero cargadas de quejas, envidias, dudas, incredulidad, orgullo o amargura, y comprendieron otra verdad. No se trata de juzgar corazones, se trata de proteger atmósferas, porque como decía Lior, no es que todos vengan a hacer daño, es que algunos vienen con el alma tan cargada que al entrar descargan sin darse cuenta. Y nosotros pagamos el precio. Decidieron entonces enseñar lo que habían aprendido, no en reuniones grandes ni en discursos públicos. Lo hacían en conversaciones íntimas con quienes veían afligidos. Les hablaban del discernimiento como escudo, de la necesidad de orar antes de recibir, de que hospitalidad sin dirección puede convertirse en vulnerabilidad. No todo el mundo los entendía. Algunos decían que estaban exagerando, que una visita no puede cambiar tanto, pero ellos ya no necesitaban convencer a nadie. Lo habían vivido, lo habían vencido, y ahora lo compartían, porque sabían que si al menos una familia más restauraba su altar, todo el dolor vivido habría valido la pena. Y porque comprendieron que la atmósfera de una casa no se cuida con protocolo, sino con espíritu. Con el paso del tiempo, Lior y Aniel aprendieron a ver sus puertas de otra manera. Ya no eran solo madera, bisagras y cerraduras. Eran fronteras sagradas, límites invisibles entre lo santo y lo común, entre la paz y la confusión. Y entendieron algo que cambió por completo su forma de relacionarse. No todo el que llama debe entrar, no porque fueran mejores que otros, no porque se creyeran superiores, sino porque comprendieron que el hogar es una extensión del pacto, que una casa consagrada es un reflejo del cielo en la tierra, y que no puede abrirse indiscriminadamente a toda energía, intención o espíritu que toque la puerta. Recordaban lo que enseñó el Maestro: si no os reciben, sacudid el polvo de vuestros pies. Pero también lo que dijo el apóstol Juan, con palabras fuertes pero reveladoras: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Al principio, esa idea les incomodaba. ¿Cómo decirle no a alguien cercano? ¿Cómo explicar que aunque no haya odio, no se puede compartir altar? Pero el Espíritu les mostró que el rechazo espiritual no siempre se manifiesta con insultos o gritos. A veces llega disfrazado de afecto, como una visita que observa mucho, pero ora poco, como una voz que dice, te quiero,
pero carga dentro de sí una raíz de crítica, de división, de amargura, y que cuando esa voz se sienta en tu mesa, comienza a cambiarlo todo. Lior y Aniel empezaron a notar un patrón. Cada vez que alguien con un espíritu ajeno a la fe entraba en su casa, la atmósfera se contraía, como si el aire se hiciera más denso, como si la luz se apagara un poco, aunque fuera pleno día. En cambio, cuando abrían la puerta a alguien en sintonía con el cielo, la paz crecía. La conversación fluía, la oración brotaba sin esfuerzo. Eso les enseñó algo profundo. La presencia de una persona puede alimentar tu altar o apagarlo. Desde entonces, comenzaron a bendecir su umbral con aceite, a orar por cada rincón de la casa, a declarar que su hogar sería solo refugio para lo que venía de Dios, y no por miedo, sino por fidelidad, porque lo que habían recibido en su casa no era cualquier cosa. Era un ambiente donde la fe podía respirarse, donde los hijos que aún no nacían crecerían protegidos, donde las promesas florecerían. Y eso no se negocia. No lo harían por culpa, ni por presión, ni por costumbre. Su casa era un altar, y un altar, si es real, se protege. Lior nunca se imaginó que aquella experiencia con su suegra sería el comienzo de una etapa distinta en su caminar espiritual. Más que un momento incómodo, había sido una lección celestial. No solo había aprendido a discernir lo que venía del cielo, también había descubierto algo sobre sí mismo. Dios lo estaba entrenando para ser guardián del altar. Y no era el único. Empezó a notar que otros también estaban siendo llamados, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que sentían que algo no andaba bien en sus hogares, que el ambiente, aunque aparentemente normal, estaba alterado, que las discusiones surgían sin causa, la oración se volvía un suspiro y el sueño se sentía como una carga más. Era el mismo patrón, repetido con rostros distintos, pero siempre con el mismo origen, una puerta mal abierta. Y fue entonces que lo entendió. El enemigo ya no necesitaba atacar desde fuera. Si conseguía entrar por dentro, no necesitaba destruir familias con violencia, le bastaba con sembrar incomodidad, distracción, cansancio espiritual. Le bastaba con entrar disfrazado de visita, con instalarse unos días, con observar, con dividir. Desde lo invisible, Lior comenzó a orar diferente. Ya no pedía solo bendición, pedía visión, sensibilidad, fortaleza para cerrar puertas, aunque doliera, coraje para ser firme, aunque lo llamaran exagerado. Y el cielo comenzó a responder. Una noche, mientras oraba a solas, sintió que Dios le hablaba al corazón. Tu altar es más poderoso que cualquier hechizo, más fuerte que cualquier sombra. Pero debes protegerlo, porque no todo lo que entra a sumar. Algunos entran a robar lo que he depositado en ti. Y ahí comprendió que no se trataba solo de su casa. Se trataba de su legado, de su descendencia, de su llamado. Aniel también fue siendo guiada a esa conciencia. Ya no se debatía entre la culpa y la obediencia. Ahora entendía que el verdadero amor no cede a la presión, protege lo sagrado, que cerrar la puerta con discernimiento no es desprecio, es honra, es obedecer al Espíritu Santo antes que a las costumbres humanas. Nuestro hogar, decía ella, no está abierto a todo el mundo, está abierto a lo que respete la presencia de Dios. Y esa frase se volvió un sello en la familia, una declaración que repetían en oración, en sus pensamientos, en cada decisión, porque ya no se trataba de ser buenos, se trataba de ser fieles, de no permitir que, por compasión, se abriera una grieta por donde se filtrara el caos. Desde entonces, cada vez que alguien tocaba la puerta, Lior no corría a abrir. Corría primero al altar y preguntaba, «Señor, ¿este viene de tu parte?»
porque había aprendido que cuando uno consulta al cielo primero, jamás se equivoca. Lior y Aniel comenzaron a entender que el mayor tesoro que podrían dejar a sus hijos no era solo tierra ni bienes, sino una atmósfera limpia, un hogar donde el Espíritu de Dios no fuera un visitante ocasional, sino el anfitrión constante. Por eso, más que enseñarles a portarse bien, les enseñaban a orar. Más que imponer normas, cultivaban discernimiento, porque sabían que cuando crecieran, esos niños serían quienes abrirían o cerrarían las puertas, y debían saber hacerlo con la guía del Espíritu. Un día, su hija mayor, de apenas 10 años, se acercó con el ceño fruncido. «Papá, cuando vino la tía de mamá, yo soñé que alguien entraba a la casa y apagaba todas las velas». Lior la miró con asombro. No por el sueño, sino por el momento en que ella decidió contarlo. La niña había guardado eso por semanas, sin entenderlo del todo. Pero ahora, viendo la atmósfera restaurada, las piezas empezaban a encajar en su corazón, y Lior, en lugar de explicarle todo, la llevó a orar. «Señor», dijo con ella, «danos ojos que vean más allá de lo que todos ven, y corazón que entienda lo que tú estás mostrando, incluso si parece confuso». No fue una oración larga, pero fue como sembrar una semilla en tierra fértil. La niña creció sabiendo que lo espiritual no era solo parte de la iglesia, sino del comedor, del dormitorio, de cada rincón de la casa, y eso cambió su forma de habitar el mundo. Aniel, por su parte, comenzó a guiar a otras mujeres. No lo hizo como maestra, sino como hermana. Compartía lo que había vivido, no desde el temor, sino desde la luz. Les enseñaba a detectar señales sutiles, cuando la risa se convierte en sarcasmo, cuando la visita trae división sin palabras, cuando lo que se dice no molesta, pero el espíritu se inquieta. Eso, decía, también es Dios hablándote. Muchas despertaban. Lloraban al reconocer que lo que vivió su hogar también lo habían vivido ellas, pero sin tener palabras para explicarlo. Fue así como lo invisible se volvió visible y lo espiritual, práctico. Lior entendió entonces que el discernimiento no era solo para proteger lo suyo. Era una herramienta para cuidar el linaje, la misión y la atmósfera de muchas otras casas. Porque si el enemigo sabe algo, es que una sola presencia contaminada puede cambiar el curso de un hogar entero. Pero también sabe que una sola alma despierta puede cerrar esa puerta para siempre. Y eso era lo que el cielo estaba haciendo en ellos, despertándolos para despertar a otros. Lior jamás volvió a ser el mismo desde aquella experiencia. No porque se volviera más estricto, sino porque se volvió más sensible. Había aprendido que el altar de un hogar no se contamina de golpe, sino por descuidos pequeños, por puertas abiertas sin oración, por afectos que callan lo que el espíritu quiere gritar. Una noche, mientras oraba solo en el campo, miró al cielo y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, porque me entrenaste en lo oculto, para proteger lo que parece pequeño, pero sostiene todo». Ya no necesitaba explicaciones largas. Ya no se sentía culpable por cerrar puertas con firmeza, porque entendía que cuando uno obedece al Espíritu, la paz regresa sin pedir permiso, y la paz había vuelto. No solo al ambiente, sino al alma. No solo al dormitorio, sino al corazón. La casa que casi fue invadida se había vuelto más fuerte que nunca. El día que Lior compartió su historia con el Consejo de Ancianos, uno de ellos le dijo: «No, sabía que eras tan espiritual». Y él, con humildad, respondió: «Yo tampoco lo sabía, hasta que el cielo me mostró lo que había permitido entrar sin permiso, y así quedó marcada su misión: ayudar a otros a cerrar puertas. Puertas abiertas, por culpa, por cariño malentendido, por falta de discernimiento. Puertas que no se ven, pero que alteran todo,
Desde entonces, cada vez que alguien le contaba sobre cansancio inexplicable, pesadez en el ambiente, discusiones nuevas en casa, sueños extraños, Lior no daba consejos rápidos, solo hacía una pregunta: ¿oraste antes de abrir la puerta? Y si la respuesta era no, no juzgaba, solo les invitaba a empezar de nuevo, a orar, discernir y restaurar. Porque lo más hermoso de esta historia es que la atmósfera puede ser recuperada. Que, aunque se haya permitido la entrada de algo que no era de Dios, se puede cerrar la puerta hoy, con una oración sincera, con una decisión firme, con un acto de obediencia silenciosa, pero poderosa. Así como Samá en tiempos antiguos, Lior entendió que su casa no era solo un lugar para dormir. Era tierra santa, era altar, y que quien se sienta en su mesa también se sienta en presencia de Dios. Por eso hoy, si tú has llegado hasta aquí, esta historia no es solo un cuento, es un espejo, es una invitación divina a despertar, revisar, discernir. Y si algo o alguien alteró la paz de tu hogar, no, es tarde. Dios está contigo. El altar puede levantarse de nuevo. Toma autoridad, haz oración, cierra la puerta que no fue abierta por el cielo y verás cómo la atmósfera vuelve a respirar.